Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Bienvenidos. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas que afectan sus bolsillos. Soy Juan Armando Rojas y durante los próximos 30 minutos les estaré acompañando con un tema que verdaderamente dinamiza la economía del país, la contratación pública. Bienvenidos. Comenzamos este primer segmento de Economía y Bolsillo con una noticia. Apunten esta cifra: 37 billones de pesos. Cerca de 37 billones de pesos movió la contratación pública previa a la ley de garantías. Son recursos que las entidades de las tres ramas del poder público, no solamente del gobierno nacional, sino de las gobernaciones, de las alcaldías, incluso de entidades de las cortes, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el sector público movió antes de que entraran en vigencia las restricciones que impone la ley de garantías para contratar. En esta oportunidad vamos a hablar de dónde están esos 37 billones de pesos en la contratación, y me acompaña mi compañero y socio, el periodista económico Alejandro Arteaga. Alejandro, bienvenido nuevamente a Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan Armando, y a toda nuestra audiencia, bienvenidos a esta nueva emisión de Economía y Bolsillo. Y hemos venido, esta vez nos salimos del estudio para venir directamente a la fuente, donde están los datos, donde se mide la contratación pública en Colombia. Estamos precisamente en la Agencia Nacional de Contratación Pública, atendiendo una amable invitación que nos ha hecho su director Cristóbal Padilla, a quien saludamos. Él es además politólogo, administrador de empresas de la Universidad de Salerno en Italia. Bienvenido, doctor Cristóbal Padilla, nuevamente a Economía y Bolsillo. Está a su casa. Muchas gracias, Juan, y a todo el equipo que te acompaña para hacer pedagogía e informar al país de estos temas palpitantes como es el tema de la contratación pública. Bueno, y de los títulos, hay un título que es el mejor de todos. Decía Gabriel García Márquez: el mejor título que uno puede tener es ser buena gente. Buena persona, sí señor, y es tan buena persona que nos abrió las puertas de esta entidad para desarrollar este tema que es de interés público, la contratación antes de la ley de garantías. Para quienes no están muy familiarizados con el tema, la ley de garantías tiene unas vedas, unas restricciones para la contratación en aras de garantizar pues la transparencia. Esto viene desde hace aproximadamente unos 20 años, en los que en año electoral pues se imponen unas restricciones, y esas restricciones se activaron a partir de la medianoche del 31 de enero pasado. Durante ese lapso de periodo 1 de enero al 31 de enero se celebraron contratos en el sector público por 37 billones de pesos. Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Contratación Pública, es la entidad que rige y mide el tema de la contratación en Colombia. ¿Cómo hizo la agencia, el director, para atender esa, entre comillas, avalancha de contratos motivados, pues obviamente por las restricciones de la ley de garantías? ¿Cuál fue el plan que permitió que esa contratación se pudiera dar? Bueno, justamente iba a abordar el tema de cómo nos preparamos para esta contratación en ley de garantía. Por primera vez el SECOC no se cayó. Realmente ahí se dio una preparación previa, incluso organizamos plan A y plan B. Y dentro de toda esa estrategia preventiva para garantizar un funcionamiento y un proceso de contratación
de la magnitud que se esperaba, tocó hacer algunas tareas pedagógicas con muchas instituciones, porque aquí se refleja todavía de que siempre dejamos las cosas para última hora. Si uno revisa día a día el comportamiento de lo que fue el sistema de la plataforma, clarito está que el último día fue donde se cargó, prácticamente se triplicaron, podemos decir más, aumentó los procesos de contratación el día 30 hasta las 11:59 de la noche. Sí, eso fue nosotros llevamos un registro, una prueba de fuego, una prueba de fuego, plataforma. Ya, una plataforma que hemos dicho hay que cambiarla. Nosotros no podemos seguir contentándonos con menos, sino con más. Sin embargo, tomamos las medidas preventivas. Incluso esta plataforma hacía rato que el servidor seguía siendo el viejo servidor desde que comenzó la plataforma. Los switches, en fin, ya son aspectos técnicos que la subdirección tecnológica abordó para efectos de garantizar un proceso de contratación para las fechas previas a la ley de garantía. Estamos hablando, excúsame, lo interrumpo, estamos hablando precisamente para quienes no están muy familiarizados, del sistema electrónico para la contratación pública, el famoso SECOP, que en medio de las fallas pues exigió una preparación y un refuerzo y un mantenimiento. Total, y le voy a dar datos para abordar y cerrar ese tema. El día 1, o sea, 1 de enero, estamos hablando, se presentaron procesos, 2.538 procesos. Y ahí comenzó a aumentar ese proceso hasta el día 30, entonces entre el 1 y el 30, voy a reflejar, se presentaron 41.578 procesos. O sea, en total fueron 625.033 procesos. Un proceso puede tener varios contratos. O sea, realmente la carga que soportó el sistema SECO fue bastante alta, y aquí nosotros llevamos el registro acumulado de esos procesos. También tenemos los indicadores de qué entidades, tanto del orden nacional como el orden territorial, iniciaron sus procesos, y algunos, está claro, lo iniciaron tarde. Otros lo hicieron, dado que nosotros hicimos unas maratones de capacitación para efectos que se prepararan frente a la ley de garantía. Creo que hicimos unas 3 para esos efectos, de tal manera que se prepararan las instituciones para esto. Ese es un elemento que hay que resaltar, pero seguimos insistiendo en la importancia de no estar como la expectativa y el temor de que va a funcionar o no va a funcionar una plataforma. Requerimos una plataforma que nos genere confianza plena en estos procesos de contratación. Y en ese sentido, pues seguramente la agencia está trabajando para mejorar ese sistema. Alejandro Arteaga pregunta. Doctor Cristóbal, uno escucha 37 billones de pesos solo en enero en contratación general, pero también la entidad habla de una contratación directa. ¿Cuál es esa diferencia, para explicarle a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, entre lo que tiene que ver con la contratación general y la contratación directa? ¿Qué implicaciones tiene una u otra? Bueno, sea esta oportunidad primero para explicarle al país realmente cómo se dio la contratación, de manera objetiva, dado la data que hemos nosotros, porque al final toda la información nos las entregan las mismas entidades que van colgando en el SECO los procesos de contratación. Entonces hay dos componentes. El SECO 2, que está a cargo de la subdirección tecnológica, recibe, por decirlo así, de manera cruda toda la información que se carga de los procesos de contratación. Pero después nosotros a toda esa información
la pasamos a EMAE y EMAE hace lo que se denomina aquí la analítica de esos datos. ¿Qué es EMAE para quienes no Es, saben? digamos, la subdirección que se encarga, lo voy a decir una palabra, de la ciencia de los datos. Es como el DANE de la contratación al interior de Colombia. Indudablemente, Compra sí, Eficiente. correcto, y hace sus análisis, porque muchas veces las entidades también cometen errores, pueden colgar varias veces el mismo contrato. Entonces, por eso quienes bajan información del SECOP pueden cometer el error de estar dando una información duplicada de un solo contrato que se puede colgar varias veces. Pero ya cuando pasa EMAE, que hace toda la revisión, decanta ya y realmente analiza cuáles son los contratos y sobre eso se procesa la información. ¿Cuántos contratos se dieron en el mes de enero? Del 1 al 30 de enero. Estamos hablando de 544,000 contratos, contratación general. 544,000 contratos. Y hay que decirlo porque escuchamos en los medios de comunicación de que el gobierno nacional hizo una avalancha de contratos. Eso no es cierto. Les voy a decir, sí. Ya vamos a ir en el discriminado de la contratación para que usted nos cuente la realidad de dónde está ese mayor volumen de contratos. En segunditos, después de la primera pausa de Economía y Bolsillo. Regresamos para este segundo segmento de Economía y Bolsillo. Estamos conversando con Cristóbal Padilla, el director de la Agencia Nacional de Contratación Pública, quien nos está explicando cómo se comportó la contratación en Colombia, la contratación pública, por supuesto, en medio de la ley de garantías. Alejandro Arteaga. Bueno, doctor Padilla, estábamos hablando de una contratación en enero de 37 billones de pesos. De esos 37 billones de pesos, ¿cuánto corresponde a entidades del orden nacional y qué porcentaje o en qué volumen pertenecen a entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, etcétera? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿cuántos contratos se hicieron en el mes de enero? Creo que ya les había dado la cifra, 544,000 contratos. Ahora, ¿cuántos de esos contratos fueron del orden nacional y cuántos del orden territorial? Le voy a dar la cifra también. Entonces, contratos del orden nacional fueron 166,306. Mientras que eso equivale a un porcentaje del 30%, redondeado, 30.55%. Eso significa que el gobierno, lo que es el gobierno nacional, las entidades nacionales, apenas el 30% de los contratos estuvieron allí. Así es. Y los contratos a nivel territorial fueron de 377,844. Porcentualmente es el 69%. 69 más exacto, 0.45%. 7 de cada 10 contratos es de los entes De territoriales. los entes territoriales estamos hablando de departamentos, municipios y distritos. Ahora, en pesos, vamos a hablar la contratación en plata pesos. blanca, como se dice En en la plata costa. blanca. Usted acaba de dar los datos de esa contratación general. Está hablando de 37 billones de pesos. La general. La general, contratación general. Ahora, ¿cuánto de esos 37 billones de pesos contrató las entidades del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, si queremos decirlo así? Contrataron 14.34 billones de pesos. Mientras que los territorios contrataron 22.59 billones de pesos. Está siendo claro que el 61% de la contratación, o sea, de cada 100 pesos, 61 pesos se contrataron por los entes territoriales, departamento, municipios y distritos. Y de cada 100 pesos por parte del gobierno se contrataron 38 pesos. Está claro que la mayor contratación en términos generales fue de los entes territoriales. Precisamente, director,
La agencia que usted dirige ha publicado recientemente un informe según el cual se mide cuáles fueron esas ciudades, municipios que más recursos le destinaron a la contratación. Estamos hablando de que Barranquilla ocupa el primer lugar. ¿Cómo se comportó esa contratación en las grandes ciudades del país? Bueno, vamos a, dentro de esa contratación general, que decirlo todos, nosotros sacamos un listado de lo que llamamos el ranking o el top de los primeros 10 que más contrataron. Del orden nacional está el SENA, que contrató en plata blanca, como dices tú, 1.7 billones de pesos. El SENA. Entendido que el SENA está en todo el territorio nacional. Es una entidad descentralizada. Descentralizada en todo el territorio nacional. Le sigue el distrito de Barranquilla, que contrató 1.3 billones de pesos. Sigue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contratando 1.2 billones de pesos. Le sigue Medellín, el Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín, 894.000. Continúa Santiago de Cali, o sea, ya uno va viendo que las grandes ciudades fueron las que más contrataron aquí, parejo o a los entes de nivel nacional que acabo de mencionar. Santiago de Cali, 600, aquí está el dato, es 736.000 millones. Está Aerocafé, acuérdense que hay una apuesta por el aeropuerto en la zona cafetera y se contrató, ese es un régimen especial, por régimen especial de 634.000 millones. Sigue la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas, 508.000. El Ministerio de Educación Nacional, 442.000, y la ciudad de Cartagena con 432.000. Entonces, en ranking de contratación general, este es el orden de los entes que más contrataron. Doctor Cristóbal, de alguna manera esto desvirtúa esas versiones donde se indica que había una feria de contratos en el gobierno nacional. Y también quisiera preguntarle, ¿qué tan importante es para la economía este tema de la contratación pública? ¿Qué tanto le puede aportar a la economía del país, al crecimiento económico, al desarrollo de obras sociales, a la generación incluso de empleo tanto en Bogotá como en las diferentes regiones del país? Bueno, permítame decir dos cosas. Lo primero es que importante que a través de este medio podamos dar una información que tenga rigor técnico y científico, porque cuando uno periodístico pero el periodismo investigativo tiene que tener rigor científico y técnico, porque si no desinforma a una sociedad, y una sociedad que se desinforma lo que hace es destruir el valor público, dado que estamos hablando de temas de contratación pública, ¿ya? Entonces destruimos el valor público cuando no damos una información como corresponde, pero cuando damos una información como debe ser, construimos valor público porque necesitamos que una sociedad esté bien informada. Aquí hay que resaltar, y ya me voy avanzando un poco a la otra pregunta también, cómo fue el comportamiento, porque acabamos de hablar de la contratación general, pero también de lo que se llama la modalidad de contratación directa. Si me permiten, hay una cifra alrededor de esa contratación directa. Veamos cuáles son esas cifras. Por ejemplo, aquí siempre nos soportamos en la información, digamos, escrita. La contratación directa se dio por el orden de los 506.274 contratos. Fíjense que la general fue 544.000 y aquí baja a 506.274. Contratación directa es a la que le aplica. Voy a poner un ejemplo de la contratación directa. Hay distintas modalidades, pero voy a poner una que es muy conocida por todos los colombianos y colombianas, lo que son las órdenes de prestación de servicios.
o dicho de otra forma, los contratos de prestación de servicio. Entonces, ¿cuál fue la contratación directa del orden nacional? De los 506.000, los contratos del orden nacional fueron 158.442. Eso representa un porcentaje del 31.2%. Mientras que la contratación directa del orden territorial, repito, departamentos, municipios y distritos, fue de 347.832 contratos, que representa un porcentaje del 68.7%. Vuelvo a decir, en este caso, si lo llevamos a dineros, entonces la contratación directa fue de 28.571.000. O sea, de esta contratación, estamos hablando de dinero, el 43% fue contratado en el orden nacional. Estamos hablando de 12.3 billones. Y cierro, y en el orden de los territorios fue de 16.2 billones de pesos. Sigue manteniéndose en los territorios un alto porcentaje de la contratación directa. Ya vamos a analizar el impacto económico que tiene todo esto. Los invito a la segunda pausa y ya viene la recta final de Economía y Bolsillo. Recta final de Economía y Bolsillo. Estamos conversando aquí en la Agencia Nacional de Contratación Pública con su director, Cristóbal Padilla, a quien queremos preguntarle también, doctor Cristóbal. Mucha gente pues se ha, digamos, entre comillas, escandalizado con las cifras de la contratación que se dio en enero previo a la ley de garantías. ¿Cuál es el debate de fondo en el tema de la contratación y por qué esta contratación aparentemente voluminosa de 37 billones en un solo mes es necesaria para el funcionamiento del Estado? Bueno, es que a veces estigmatizamos el tema de la contratación, pero la contratación es necesaria. Aquí lo de fondo es hacia dónde se orienta esa contratación. No hay otra manera para que la sociedad pueda desarrollarse, y para eso debe ser la contratación pública, que es para generar bienestar de la sociedad colombiana, sobre todo en un país tan desigual como Colombia, que ocupa el cuarto lugar como uno de los países más desiguales en América Latina. Entonces, la contratación debe servir para cerrar esas brechas de pobreza y desigualdad que nos debe preocupar en un país como Colombia. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas que ya conocen, a propósito de estas cifras, cómo es el comportamiento de la contratación nacional y en los territorios, deberían preguntarse, estar muy vigilantes de hacia dónde se orienta esa contratación, que no se use, sobre todo en escenarios de coyuntura como la que viene electoral, para la compra de votos, que Colombia ha vivido una historia de esas características. Que sea para resolver los problemas fundamentales, y la tarea tienen que hacerla los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Director, usted hablaba que la contratación directa se daba principalmente para esos contratos de prestación de servicios. ¿Qué pasa o cómo se ve en esos casos donde los organismos de control o las mismas veedurías ven contratación de grandes obras, de grandes proyectos que también se entregan a dedo? ¿Eso de alguna manera es corrupción? ¿Cómo se puede ver una situación de bueno, a mí me llamó la atención la contratación de Barranquilla. Voy a ponerlo en la ciudad en la cual yo nací, lo voy a mencionar aquí. Dentro del 1.3 billones de pesos hay un contrato por 344.000 millones de pesos que están destinados a adecuar el estadio de Barranquilla, el estadio de fútbol. Barranquillas ha sobresalido en cierto sentido en cosas buenas por su mejoramiento urbano. Eso no se puede negar. Pero lo que sí podemos invitar a una reflexión es que Barranquilla es una de las ciudades más desiguales, que tiene un alto índice de pobreza,
que está en el segundo lugar de desigualdad y pobreza en Colombia. Entonces yo pensaría, a pesar de que hay un amor y una pasión por el deporte y especialmente por un equipo que se llama el Junior, un poquito más de reflexión de cómo esos recursos pueden destinarse indudablemente a adecuar un estadio, pero gran parte de esos recursos a resolver los problemas de desigualdad, la inversión social que requiere una ciudad como Barranquilla. Y me quedo con una palabra que hace parte del nombre de esta agencia, que es eficiencia. Colombia Compra Eficiente, que es el espíritu y la razón de ser de esta institución. Doctor Cristóbal Padilla, director de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, gracias por recibirnos aquí en la agencia y bienvenido siempre a Economía y Bolsillo. Muchas gracias a todos ustedes. A ustedes, televidentes y seguidores, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.